Bienvenidos a mi canal, soy Carolina Dardi, hablándoles en este momento de la autorrecuperación. Tras un abuso narcisista o tras de un trauma complejo que generalmente viene de la infancia. No de casualidad se ha caído en relaciones abusivas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es necesario empezar a sanar las vulnerabilidades, aquellas que vienen de la infancia. Bueno, para esto hoy voy a empezar un video. Para comenzar, vamos a aclarar que la disociación estructural es la consecuencia obligatoria del haber estado expuesto a situaciones dolorosas, situaciones insoportables e inescapables, ya sean real o imaginariamente inescapables, y por mucho periodo de tiempo también. El tiempo tiene mucho que ver aquí, y en donde no se ha contado con una ayuda para poder salir, porque el apoyo social es muy importante para que un trauma se fije o no. Todo ello permite que se desarrollen diferentes trastornos, que van comprendiendo en un mayor o un menor grado de disociación, los cuales ya lo he explicado en el canal. O sea, tenés del estrés postraumático simple al estrés postraumático complejo, trastorno de identidad disociativo, total, parcial. Hay una gama importante de trastornos disociativos, de los cuales no todo el mundo comparte el mismo grado de disociación, y dentro de determinados trastornos no todo el mundo tiene el mismo grado de afectación, pero sí en mayor o menor medida están afectados por la disociación, que yo ya lo he explicado ampliamente lo que es y lo que implica en este canal. También de que muchas personas que se las califica como abusadores e inmediatamente se las califica como narcisistas. Pero la realidad es que, narcisistas o psicópatas, pero la realidad es que no son los únicos perpetradores, no son las únicas personas que tienen la capacidad de causar daño a sus parejas. Y esto también, que yo también fui parte hace un tiempo atrás, desde que yo he emprendido mi recuperación, y me he entendido a mí misma, he comprendido que también en este canal, los videos del principio, yo también estaba en una situación de víctima, de desempoderamiento, de pérdida de control de mi vida. Entonces he colaborado a agrandar y endiosar también a este narcisista, a este psicópata, como un ser, como si fuese un ser todopoderoso. En realidad está muy lejos de serlo. Es una persona que sufre terriblemente. Y esto también, todo este estigma que hay en las redes sociales con respecto a los narcisistas también provoca que muchas personas que identifican que tienen patrones de conductas narcisistas o rasgos narcisistas temen a ir a tratarse por temor a la estigmatización, porque es muy estigmatizante tener este trastorno cuando en todos lados se están hablando de que... Y la verdad que es un también... es un espectro, no todo narcisista es tan brutalmente dañino, la mayoría de los narcisistas son brutalmente dañinos para sí mismos más que para los demás. Pero vale decir que muchas personas narcisistas sí, por supuesto, chupan la energía de los demás y generan vínculos traumáticos y se meten también en vínculos traumáticos. Entonces, con esta aclaración, ¿qué debo tener compasión por mi abusador? No, absolutamente no. Quien me daña no tiene chance de segunda oportunidad. No debería de tenerla. Ya sea esta persona borderline, narcisista, psicópata, disociado, sea lo que sea, no debería tener segunda oportunidad. El haber sido dañado de niño, el haber sido un niño altamente traumatizado en la infancia, no quiere decir que tengamos que ser compasivos con ese niño y perdonarle todo, porque la realidad es que ese niño que hoy en día es un adulto, y ese niño debería de ser responsable de sí mismo y de sus traumas, de sus problemas, y llevarlos a un psicólogo y solucionarlos. No es nuestra responsabilidad atenderlos ni aguantarle los traumas a nadie. Eso que quede bien en claro.
Y lo más sensato y lo más adulto y sensato en esas circunstancias es establecer el contacto cero y alejarse de esa persona que te hace daño. Me hace mal, chao, listo, no me importa si es narcisista, si tiene TID, si es borderline, lo que tenga, no me importa, me alejo y punto. Pero el estrés postraumático complejo, esto que traen muchas de las víctimas o de las presas, mejor dicho, de estas personas abusivas, traen lo que les dije antes, disociación estructural. Y para que se entienda gráficamente, la psiquis se parte. Cuando una situación es terriblemente abrumadora, terriblemente dolorosa, y si no podés escaparte físicamente, la psiquis se va a escapar de alguna manera, produciendo la disociación y la partición del yo. Una vez que yo entienda en cuántas partes emocionales estoy partida o partido, y pueda integrarme o aprender a funcionar en colaboración interna, podré tal vez perdonar o comprender al otro. Pero va a ser necesario que ese yo sane y se estabilice también, para comenzar a ser más rico internamente. Y cuando yo soy rico internamente, entonces ahí sí puedo dar a los otros. Puedo dar porque me sobra. Uno no puede dar lo que no tiene. Esto es una regla básica. Ya he dicho en reiteradas oportunidades que uno puede ser compasivo, empático con las demás personas si primero soy compasivo conmigo mismo. Si primero me entiendo y soy compasivo conmigo mismo. Yo no puedo ser empático con los demás, porque si no me estoy metiendo en su pozo, estoy tratando de ayudarlo, de sanar a otro, mientras yo tengo un montón de problemas y el otro me va a arrastrar. Si yo no me conozco a mí mismo y mis vulnerabilidades, el otro me va a arrastrar a su pozo. Y no se puede rescatar a alguien de esta manera. Lo único que se puede hacer es llevarlo, acompañarlo hasta la puerta del psicólogo. Después es tarea de esa persona el de querer recuperarse. Porque mucha gente va al psicólogo y no quiere decir, una cosa es ir al psicólogo, otra cosa es hacer terapia realmente. Son dos cosas diferentes. Y si no podés hacer esta labor porque debes de atender a tus problemas personales, también está todo bien que te alejes. Está todo bien. Es sano para vos que te alejes de una situación que te daña. De alguien que no respeta tus límites, se pretende que con sus abusos que seas su madre o su padre incondicional. Si no lo tuvo de niño, si esta persona no tuvo a ese padre o a esa madre incondicional desde niño, vos no podés venir a ejercer ese rol. Eso es un duelo que esta persona tiene que hacer, y vos nada podés hacer al respecto, porque no es que egoístamente no te importa, no te debe de importar, es porque no podés. Es un proceso interno de esa persona y vos no te podés meter adentro de la cabeza y de las emociones de esa persona. La persona es quien lo debe vivir y atravesar y superar. No se puede paternalizar una pareja, no se puede ser padre o madre de tu madre o de tu padre, no se puede ser padre o madre de tus hermanos, solo se puede ser padre o madre de tus propios hijos. Otra cosa que es necesaria saber es que cuando se estuvo expuesto a una infancia donde hubo muchos abandonos emocionales, físicos o rechazos, o padres críticos o abusivos, hace que el yo de la persona no se pueda integrar de una buena manera y se sostenga una separación que irá a operar toda la vida adulta de manera disfuncional, con una camiseta que te queda chica, que te sirvió para sobrevivir a esa infancia, que te sirvió para pegarte a esos padres que eran tus perpetradores originales, pero que hoy en día ya no sirve, que es disfuncional en esta sociedad, en esta vida, en esta adultez que tenés hoy en día. Y estos sistemas de alarmas que al niño se le han tenido que apagar para poder apegarse a sus padres y poder sobrevivir, poder crecer, hacen que en la vida adulta permanezcan estos sistemas de alarmas apagados y no puedas reconocer las señales de peligro, porque ya tenés el sistema apagado. Bueno, la idea es volver a prenderlo. Lo importante es encender este sistema de alarma, no caer en hipervigilancia, porque eso es hipervigilancia que está sobre encendido en ese caso,
sino que hay que encontrar un equilibrio siempre, para no volver a caer en relaciones abusivas y aguantar cualquier cosa con tal de recibir un poco de amor y cuidados. Entonces el problema central es que no podés estar presente. En este caso, el problema central es que no podés estar presente. Cuando vos no conoces tus vulnerabilidades, no estás presente, estás actuando en función del trauma del pasado, te estás apegando a personas que no te hacen bien, repetís modelos, revivenciás tu infancia continuamente, porque no estás presente, porque no pudiste integrar tu historia, no has podido formar una línea histórica de tu vida. Y este es uno de los ejemplos más clásicos en realidad, pero no es el único, y toda la historia que no está integrada en tu psiquis te hace vulnerable, y te hace vulnerable a repetir y recrear los mismos abusos de la infancia. Y en vez de generar una salida, caes en la impotencia de caer en derrota. Lo cual termina generándote un nivel más alto de autolesión y de autodesprecio y más exposición y cada vez más, y diría cada vez más peligrosa, porque el nivel de exposición y de desesperación de estar en derrota te coloca en situaciones en que vas a tender a aguantar cada vez más cuota de dolor, porque tenés cada vez más facultades disociativas de apagar los sentidos, y tenés además esa sensación de no merecer ser feliz, y que ya venís de tantas derrotas que esta vez tiene que funcionar y me voy a quedar al lado de esta persona, por más que me haga daño, no importa, porque yo ya fracasé muchas veces. Entonces me quedo acá, derrotada. El que anda disociado anda distraído por la vida. Y es una oportunidad perfecta para los depredadores. Si leen los comentarios del canal, y en otros canales con respecto a lo de abuso narcisista, se van a encontrar con determinados ciertos comentarios que se repiten muy a menudo. Pero bueno, el abuso narcisista no lo comete solamente la persona diagnosticada o que cumple con los criterios de diagnóstico para ser diagnosticado como un TNP, un trastorno narcisista de la personalidad, sino también lo comete el esquizofrénico, lo comete el bipolar, lo comete la persona con trastorno estrés postraumático complejo, porque hay rasgos narcisistas, y lo comete toda persona, el codependiente, también hay rasgos narcisistas ahí, el histriónico, el borderline, bueno, toda persona que tenga un trastorno lo va a cometer, toda persona que tenga un trastorno que sea vinculado con una cuestión de apego desorganizado, con una cuestión que de base en donde no tuvo una madre que le proveyó los cuidados necesarios cuando era niño, entonces ahora quiere recrear el escenario infantil maternalizándote o paternalizándote. Todas esas personas que no te reconocen como una no reconocen tu existencia, no reconocen tu persona, no reconocen los límites personales de los demás, tienen un problema que te van a llevar a su pozo, en la medida que vos no te conozcas. Ojo, porque todas estas personas no es que son estigmatizables y que no pueden tener nunca pareja, pero en la medida que vos no te conozcas a vos mismo, no le sepas poner límites que sean saludables y estas personas tampoco se traten, sí, va a ser una dinámica tremenda. Bueno, volviendo al punto, si leen los comentarios del canal hay muchos pedidos de ayuda con mi psicópata, ayuda con mi narcisista. Y la realidad es que, señora, aquí el único que se puede ayudar es usted mismo. Yo le puedo mostrar el camino, le puedo recomendar libros, le puedo recomendar cursos, le puedo crear cursos, puedo, no sé, puedo poner todo este material a tu disposición, pero es usted el que tiene que hacer el camino de la recuperación, es usted el que tiene que agarrar sus partes disociadas y tratar de entenderlas, primero y principal. Y es su responsabilidad leer los libros, ejercitarse, los ejercicios que están en los libros o en los cursos, ir a terapia, porque el peor enemigo de uno
el peor enemigo frente al abuso narcisista es uno mismo, es el autoabandono que uno comete consigo mismo. Porque esos que dicen siempre es, ay, que a mí me pasa todo esto porque yo soy tan empático, o yo soy tan buena, entonces siempre me terminan abusando. No, usted, ¿qué tiene de bueno el dejarse abusar? ¿Qué tiene de bueno ejercitar una y otra vez y repetitivamente el autoabandono? ¿Qué tiene de bueno priorizar las necesidades del otro en vez de mis necesidades? Pregúntenselo a esto, pregúntenselo seriamente, con el corazón en la mano. Sean compasivos con ustedes mismos primero, antes de ser compasivos con los demás, porque ser compasivo con los demás, sacrificándome a mí, eso es ejercer el autoabandono. Otra de las voces que se escuchan o que se leen recurrentemente es de decir, pobre enfermo el narcisista, qué asco que les tengo, no deberían de existir, hay que matarlos a todos. Probablemente esa persona no está en el presente, y está atorada a un estadio infantil o una parte infantil que necesita el auxilio de otra persona para salir, y el abandono le pega mucho más fuerte que lo que debería de ser. Entonces está en un estado infantil donde reclama venganza, donde reclama represalias contra esa pareja que lo ha abandonado y que no ha venido a cumplir la función paterna o materna. La única relación incondicional que debió ser era de madre o padre a hijo. Después todas las otras relaciones son condicionales. Todas las relaciones son condicionales, lo que llamamos más amigablemente reciprocidad. Una persona adulta y una persona bien integrada en su sentido yo bien integrado va a poder comprender más fácilmente que el otro tal vez no me quiere, tal vez el otro se cansó de mí, tal vez el otro se aburrió de mí, tal vez la otra persona me dejó de amar. Y sí, duele, no digo que no duela, a toda persona le va a doler esto, pero lo va a poder dejar ir más pacíficamente, porque no lo necesita a ese otro, a esa pareja que lo abandonó para que lo reparentarice, no lo necesita de ese modo, lo necesitaba como pareja, bueno, no se dio, qué pena, qué lástima, cuánto me duele, pero hay que seguir adelante, y sigo adelante realmente. Pero aquellas personas que estiran y estiran agónicamente una relación que ya no da para más, están autoabandonándose para poder sostener una relación y para evitar fóbicamente el sentir ese dolor del abandono original de la infancia. Aquí no de casualidad acabo de nombrar una palabra clave en todo esto, que es justamente la fobia. Y la fobia es la que sostiene la disociación, la que no nos permite entrar a experimentar nuestras emociones y por ende el duelo. La fobia hace que se sostenga todavía el trauma infantil y que las partes del yo permanezcan separadas y salgan al frente en momentos totalmente inoportunos y desmesurados encima y nos hagan pasar vergüenza. Y esta palabra fobia es central, es la clave de este video, de esto se trata. Y va a ser necesario que no solamente vean este video, sino todos los videos que me voy a hacer a continuación, que voy a ir explicando las distintas partes del yo, ya sabemos que se partió, esta es toda una introducción. Ya sabemos que se partió. Ahora, es necesario en cuántas partes, por qué y qué función cumplen esas partes, porque tienen la misión de protegerte de alguna manera, pero hay que entenderlas también, para poder saber de qué estamos hablando cuando hablamos de trauma complejo, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático complejo y bueno, y todo esta aluvión de emociones que atacan. Bueno, acá hay que hacerse algunas preguntas, o sea, porque uno sabe así coloquialmente qué es la fobia, pero no sabe bien de qué se trata la fobia, que es algo tan nefasto realmente, o la fobia es tan dañina para mí. ¿Cómo puede ser que mi propia psiquis me esté jugando en contra, sea mi peor enemigo?
Y bueno, vamos a dilucidar un poco de qué se trata todo esto. Bueno, no, para nada, tu psiquis no es tu enemigo, es todo lo contrario. Y por supuesto que tu psiquis no está en tu contra. La fobia es un modo de sobrevivir también. La fobia se trata de una resistencia a algo que tu psiquis está tratando de resolver. Lo resuelve fóbicamente, para no atravesar esa emoción porque es abrumante, porque es desestabilizante, es frightening, se dice en inglés, overwhelming y frightening. Pero es un mecanismo de defensa también. A veces las personas se ven como silenciosas, inaccesibles y resistentes, y esto sucede cuando la emoción es tan grande que la lengua queda trabada. Y esto, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, de que les están preguntando cosas, están en terapia, están en sesión, están preguntando cosas que son totalmente dolorosas, y se quedan duros, no pueden responder y por dentro sienten llorar, pero no pueden verbalizar. ¿Les ha pasado esto? Seguro que sí. Bueno, y no es solamente una cuestión psicológica, sino también es una cuestión fisiológica, porque se congelan partes del cerebro que tienen el control, el comando del habla. Y pasa que las personas terminan teniendo defensas primitivas, pero sin poder hablar, sin poder verbalizar. Hay personas que gritan de furia, hay otras y no pueden explicar qué les pasa. Hay otras personas que huyen y no saben de qué peligro. Hay otras personas que se congelan y no se pueden mover, ni siquiera pueden explicar por qué se han puesto así. Y otras personas, peor aún, se desmayan. Bueno, todo esto es evitación fóbica. De Ono van den Hart, de Treating Trauma Related with Dissociative Part, algo así. De Ono van den Hart, Cathy Steele, Susan Soon, bueno, toda esa gente que creó la teoría de la disociación estructural, dicen que de cualquier manera la evitación mantiene las experiencias intolerables fuera del primer plano para que los pacientes no tengan que sentir, pensar, percibir o saber que lo que temen conducirá a la descompensación, el rechazo o la vergüenza por parte de los demás. Si recuerdo, me volveré loco. O, si realmente supiera lo que pienso, me odiarías. Durante o inmediatamente después de las experiencias traumáticas, la disociación implica una incapacidad para integrar las experiencias suficientemente. Pero a partir de entonces, incluso si los pacientes desarrollan mejores capacidades y habilidades, aún pueden evitar cada vez más ciertas experiencias, lo que resulta en una cascada de fobias relacionadas con el trauma. Como se mencionó anteriormente, estos incluyen la fobia a la experiencia interior, la fobia al apego y la fobia a la pérdida del apego también, la fobia a las partes disociadas, la fobia a la memoria traumática y la fobia al cambio adaptativo. A menudo persisten el miedo, la vergüenza o creencias poco realistas sobre afrontar lo que se evita. Partes disociativas particulares permanecen atascadas en el tiempo del trauma y por lo tanto no pueden darse cuenta de que ahora hay seguridad y apoyo adecuados para lidiar con problemas dolorosos. Y aquí le voy a traer algunos ejemplos de resistencia como evitación fóbica, que también del mismo libro de esta gente creadora de la disociación estructural, de la teoría esta. Y bueno, Tali era un paciente masculino gay de 33 años con diagnósticos de TID. TID yo lo expliqué en este canal. El TID es como la máxima expresión de la disociación estructural. Pero en definitiva el tratamiento es bastante parecido al de trastorno por estrés postraumático complejo. Es igual, el mismo tratamiento, por lo menos en la teoría de la disociación estructural. Bueno, Tali era un paciente de nuevo, masculino, gay de 33 años con diagnósticos de TID. Depresión mayor y problemas importantes en la relación con su pareja. La pareja se volvía violenta periódicamente cuando estaba bajo la influencia del alcohol, y varias partes de Tali que funcionaban en la vida diaria estaban ansiosas por separarse de él.
Pero cada vez que Tali comenzaba a hablar de irse, sentía náuseas y parálisis intensas, en las que su pensamiento se nublaba y se sentía suicida. Gradualmente, con la ayuda del terapeuta, una parte adulta de Tali fue capaz de reconocer que una parte infantil estaba congelada, aterrorizada ante la perspectiva de estar sola y desesperadamente no quería dejar a la pareja, ya que eso desencadenaría problemas de abandono importantes. La fobia del niño a la pérdida del apego alimentó la resistencia a seguir adelante dejando a una pareja violenta. La fobia del niño a la pérdida del apego alimentó la resistencia a seguir adelante con una pareja que era violenta. El terapeuta ayudó a las partes adultas de Tali a aceptar y ser más compasiva con la parte infantil. Tali podría entonces hacer un plan de seguridad que implicaba dejar a su pareja abusiva. Ustedes acuden a estos videos y otras personas también a estos videos y suman terapia con la intención de realizar cambios para sí mismos, ¿no? El solo hecho de ir en busca de ayuda ya es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, ¿quién de nosotros no duda a veces o incluso fóbicamente temeroso de los cambios que debemos hacer o de las realidades que debemos de aceptar? Todo el mundo tiene esas dudas. Todos experimentamos una resistencia transitoria de vez en cuando. Esto es normal. Esto se lo ha denominado resistencia estatal. Es una condición temporal que puede deberse a una variedad de factores, como el momento oportuno, la falta de habilidades, conciencia o falta de apoyo a veces. Por ello es fundamental también en cuanto al apoyo que puedas entablar un contacto con un terapeuta, con un coach, con quien vos te sientas cómodo, con quien vos te sientas entendido y validado. Eso es fundamental. No que vamos a tocar ese tema, pero sí validado. Validado no quiere decir que te digan todos sí, sí, sí. No. Validado eso es otra cosa. Puede ser útil saber si la evitación fóbica de una persona se debe a un problema temporal, como una ruptura reciente en una relación, miedo a una emoción. Por una ruptura reciente en una relación uno está en el primer periodo de duelo, es la negación, y sí, obviamente va a haber fobia ahí, fobia al afrontar la pérdida, pero puede ser temporal, esto no necesariamente tiene que ser algo que se sostenga por mucho tiempo. O puede ser el miedo a que esa persona tenga miedo a enfrentarse a una emoción o a un recuerdo en particular, o la aparición de una parte nueva, en el caso de personas con alto grado de disociación, o si la resistencia del paciente al cambio, y diferenciar si la resistencia es temporal o duradera. La resistencia temporal o la estatal, que puede ser la desgana, generalmente se resuelve en el contexto de la relación terapéutica, con confianza, con educación, con tranquilidad, con respeto mutuo. Sin embargo, estas intervenciones directas rara vez funcionan con la evitación fóbica, que se han convertido en parte de la forma en que el paciente se enfrenta en la vida general. Pero en cambio otras personas han desarrollado una forma más duradera de evitar, y que se hace más fuerte todavía, y a veces se ponen agresivas al cambio, a la toma de conciencia o cualquier influencia interpersonal del terapeuta o contra la persona que le trae el mensaje. Muchas veces a mí me insultan, pero es por evitación fóbica, o sea, se vuelven agresivos contra mi persona, pero en realidad porque le están doliendo el mensaje. No me lo inventé yo, siempre traigo material de libros de autores que tienen estudios científicos. No me guío por los blogs, porque para mí son habladurías. Mucho cuacuá, mucho victimismo, y yo traigo ciencia. Y a veces duele, porque es la realidad, y es feo encontrarse con la realidad, porque aparte vos mirás un video esperando que te digan, sí, vos sos una víctima, siempre fuiste una víctima, te pasó de todo por víctima, por buena, por empático, y no encontrarte con ese discurso es fuerte, yo también lo tuve que enfrentar a eso, pero bueno, toca hacer el duelo,
La habitación fóbica se extiende de estas personas también a la vida diaria y al trabajo, a las relaciones de pareja, a las relaciones de amistades. Siempre va a estar esta habitación fóbica. Estas personas suelen tener graves problemas de apego y de regulación y con altos niveles de reactividad y rigidez. Son esas personas rígidas, que parecen tercas, que no se mueven de ahí. Y tienen poca capacidad también para darse cuenta de que no están presentes, de que están actuando repetitivamente en función de traumas del pasado, pero que no están presentes, no están acá, están allá, en el momento pasado, pero no están con todos los sentidos en este momento. Algunas personas han desarrollado una forma duradera de evitar y lo evitan fuertemente. Y a veces se oponen agresivamente al cambio, a la toma de conciencia o cualquier influencia interpersonal, ya sea de la persona del terapeuta o ya sea también contra mí. Me pasa incluso. Muchas veces hay personas que reaccionan agresivamente ante cosas que digo, que no lo digo yo no lo digo en contra tuya, no te conozco, o sea, yo hablo en general de lo que son los trastornos, cómo se movilizan dentro de la mente, y hablo basándome en libros de autores, de psicólogos que tienen una trayectoria importante, que son estudios científicos, y cuando hablo de estudios científicos no estoy diciendo que te tocó ser defectuoso, porque esa crítica interna es lo que hace reaccionar agresivamente hacia el exterior, hacia los demás, sino ¿por qué no lo miramos con el vaso medio lleno en vez de mirarlo con el vaso medio vacío? En el sentido de que si hay estudios científicos y si a mí me pasa esto, porque a otras personas también le pasa esto, y esto tiene una explicación, entonces por ende no estoy solo, mejor. Y si hay estudios científicos, si hay patrones de conductas que se han podido identificar de manera científica y se han podido resolver y hay tratamiento para todas estas cosas, entonces puedo ser un poco más optimista y pensar no estoy solo y lo que me pasa tiene solución en vez de reaccionar agresivamente. Esta reacción es contra toda persona que le proponga un cambio, no solamente la persona terapeuta o yo acá en este canal o un coach que los atienda, o un amigo incluso que les dé un consejo. Esta reactividad es en contra de toda persona que proponga un cambio, que sugiera incluso, apenas insinúe. La habitación fóbica, esta se extiende en la vida diaria de esta persona y contribuye a los problemas crónicos en las relaciones en el hogar, con la pareja, los amigos y en el trabajo. Estas personas suelen tener graves problemas de apego y de regulación emocional, con altos niveles de reactividad y rigidez. O sea, me comporto de la misma manera. Rigidez quiere decir me comporto de la misma manera ante circunstancias parecidas y siempre de la misma manera y repetitivamente. Esto es ser inflexible y rígido. Y hay poca capacidad para darse cuenta de que no están presentes. O sea, están actuando en función del trauma, están actuando en función del pasado, están reaccionando al pasado doloroso, pero no están presentes, no están acá, están allá, en otro tiempo, porque no han podido integrar esta historia dolorosa, no han podido elaborar el duelo de la historia, porque hay partes que hay cosas que hay que elaborar duelos, de lo que no fue no va a ser ahora, y eso es fuertísimo, y hay que elaborar un duelo, y duele, pero es superador. Estas personas con resistencia duradera tienen múltiples capas de evitación fóbica, que se levantan como una pared la fobia es una pared entre yo y a todo lo que le temo, así, es un paredón, Y estas resistencias se presentan en diferentes formas, y las personas víctimas de trauma complejo se perciben como egosintónicas. Yo estoy bien, yo vengo aquí, paso por este canal para entender un poco más sobre el narcisismo, pero yo estoy bien. Y esto genera una contrarresistencia del otro lado también en las demás personas que te perciben quizás como autoritario, como una persona silenciosa, como una persona retraída, agresiva, como controladora también. Por otra parte, desde tu lado se puede percibir que te quiero herir, tal vez sádicamente con estos videos, o que soy punitiva, que te castigo mostrándote una realidad que duele, entonces te castigo de esta manera,
O que quiero que sufras, que soy inaccesible porque te quiero hacer llorar, o que soy insensible porque te quiero hacer llorar. Y la realidad es que no soy ni una cosa ni la otra, pero acá hay una cuestión muy importante, es que hay necesidad de angustiarse, La angustia es una alarma y no le estás permitiendo que esa alarma se encienda. Y la angustia es un principio para empezar a sanar. Nadie sana si no pasa por un momento de angustia. Por otro lado, si te identificas como portador de algún trastorno de los que yo hablo en este espacio, no dudes de revisarte por un profesional. No lo dudes. Pero no de un modo punitivo, con esta autocrítica, porque de ningún modo te mereces que ningún tipo de abuso, si tengas el trastorno A o trastorno B, eso no tiene nada que ver. Incluso si sos narcisista, no te mereces el abuso, porque la mayoría de las personas que caen en relaciones con psicópatas, sobre todo, son narcisistas. El narcisista y el borderline son los caramelitos preferidos de las personas psicópatas, y a veces es más saludable aceptar que tengo un problema, tal vez de narcisismo, tal vez puede ser estrés postraumático complejo con rasgos narcisistas, puede ser. O sea, no te estés buscando la vuelta el defecto, buscar la solución, más bien. Cómo sanar eso, cómo integrar toda esta historia, cómo integrar esas partes, y empezar a funcionar un poco, valga la redundancia, más funcionalmente en la vida, porque así tengas un trastorno u otro trastorno, no hay derecho de que nadie te pise y te hunda la cabeza más de lo que ya incluso tal vez la tenés, Entonces, no hay derecho a esto, pero no cometas autoabandono. Lo cierto es que las fobias son un intento de resolver una situación o una emoción que le resulta abrumante a la persona. Y si se trata de una resistencia duradera, es mejor que el profesional que te atienda o la persona o la persona a la que vos acudas vaya despacio, explorando con curiosidad el motivo de la fobia y no luchando contra ella, porque si se lucha contra la fobia directamente, se transforma en una lucha de poder que es innecesaria. Más bien preguntar por qué, investigar más curiosamente que por qué se está evitando. Y ahí la persona se va aflojando, se va sintiendo segura y se van bajando estas defensas, increíblemente van bajando. Muchas veces esto mismo eso es muy difícil de lograr. Muchos de ustedes seguramente han ido a terapia muchas veces y no han podido avanzar, o les pareció chocante que el profesional tal vez avanzó demasiado rápido. A mí en lo personal me pasó eso, que un profesional me sacó así, al toque, me sacó la ficha, pero quiso avanzar muy rápido y yo no estaba preparada. Yo tenía una fobia muy grande todavía. Él me explicaba todo y, o sea, me quería hacer decirla y yo lo miraba así, ¿qué hace este hombre? No entendía, porque no quería tal vez entender en ese momento. Otras veces también el hecho de que exista una resistencia duradera puede ser un indicador de que el abuso se sigue perpetuando, y por ello la persona levanta el paredón de la fobia para protegerse de lo que sienta respecto de esa situación que la percibe como inescapable. El enmeshment que yo he hablado en este canal, en otro video, y la lealtad a las personas, la lealtad que tienen las personas hacia su perpetrador, hace que no se pueda avanzar en los procesos terapéuticos, en los procesos de sanación. Y cualquier sugerencia o intervención que se haga, ya sea un profesional que te está atendiendo, un coach, un amigo, una sugerencia de alguien, se perciben como hostil, como esta persona quiere que yo me quede sola, yo vine para que me arregle, para que me ayude a arreglar los problemas de pareja, no para que me diga que me tengo que separar. Y cuando esto sucede, es necesario que uno haga un clic en ese momento y se pregunta a sí mismo, ¿por qué yo recurrí a un trabajo de sanación? ¿Porque quiero un cambio? Ah, sí, bueno, que ese sea tu norte, que esa sea tu meta,
Y no la dejes de lado, no la dejes de lado, porque te enojaste con la figura del terapeuta, del coacher, del youtuber, de lo que sea, de quien sea, de un amigo, que esa sea tu meta. O sea, yo recurrí a esta persona para que me ayude a hacer un cambio en mi vida. Entonces, cuando me sugiere el cambio, ¿por qué yo me defiendo agresivamente? ¿Por qué me defiendo del cambio? Los objetivos siempre son tuyos los objetivos. Si permaneces en las fobias, te estás perdiendo de la meta, por ende no tenés el control sobre la terapia. El control, ¿te recuerdan el control que se perdió tras el abuso narcisista, el desempoderamiento, la pérdida del sentido del yo, esa sensación de que yo no existo, de vacío? Todo eso se quiere recuperar. Bueno, entonces, el cambio, ¿qué pasa con esa palabra? Que duele tanto. Otro ejemplo, les voy a traer otro ejemplo de un caso de resistencia duradera. Rory, del caso de Rory, que está también en el libro del tratamiento. El terapeuta le preguntó a Rory sobre su experiencia de hacer cambios en la terapia y ella respondió: cambiar significa que todo desaparecerá. Cambiar significa que todo desaparecerá. Todo cambiará, como cuando era niña. Alguien siempre estaba haciendo un cambio y siempre me estaba lastimando. Mi madre me dejó cuando tenía 1 mes porque quería un cambio. Mi padre me abandonó cuando tenía 6 años porque quería un cambio. Rory pidió que la palabra cambio no se usara más, ya que le producía tanto terror e incertidumbre, y sugirió en cambio que se usara la palabra curar. Desde ese pequeño punto de apoyo, Rory y el terapeuta comenzaron a explorar cómo era para Rory querer sanar, lo que le dio la seguridad de explorar el cambio sin tener que hacer un cambio. La relación terapéutica mejoró considerablemente, hubo menos conflictos y más confianza. El terapeuta tuvo cuidado de no resaltarle a Rory el hecho de que estaba progresando lentamente, ya que sabía que Rory tenía mucho miedo de mejorar y al cambio. También hay algo llamado resistencia cognitiva. Ya no es hacia la persona de quien te está asistiendo, sino que estas personas tienen una actitud más agradable, son más bromistas, se ríen, sienten incluso aprecio hacia la figura del terapeuta o de quien lo está ayudando en este proceso de sanación. Pero tienen relatos serpenteantes o hablan de trivialidades. ¿Qué hice? ¿Dónde fui? ¿Cómo llegué? No sabía si comprar A o si comprar B. No pueden centrarse en el tema, comienzan una idea, no la terminan, siguen con otra, y es el factor principal que hace que no se recuerden citas con las personas que los atiende. Y este discurso que parece ir perdiendo continuamente el hilo, que cuesta tanto escucharlo y entenderlo, y es muy sintomático de un apego desorganizado. Esta manera de hablar así, desorganizada precisamente. Esto sucede cuando las personas han sido severamente desde niños muy maltratados por quienes debieron de ser sus cuidadores y en cambio no los han cuidado, los han humillado, los han traicionado, los han golpeado. Entonces esta persona, al no poder estar presente, su mente se acerca y se escapa, continuamente está en esta dinámica de acercamiento y escape. Y es como un movimiento oscilante. Una parte de esta víctima quiere denunciar a ese perpetrador, la otra parte dice: no, cállate la boca, nos van a hacer daño, nos van a criticar, nos van a juzgar. Entonces es una lucha interna continua de que me apego, me escapo. Es así, fluctúa así esa mente, de esa manera. También en estos relatos las personas no identifican bien a las personas con quién están hablando. Yo, ella, él, nosotros, no, ellos, cuando, Marta, Juana, ¿qué? Y tú te quedas así. Y tampoco identifican si el otro, yo, está todo mezclado. No hay una separación, no hay una identificación de las demás personas clara y tampoco entre esa persona, entre la que el paciente, por así decirlo, y el relato. La persona está víctima de este trauma de un apego desorganizado, mezcla todo, incluso se mezcla él con las otras personas.
También les puede pasar a estas personas, también es muy típico que les sucede, es que aceptan pacíficamente la sugerencia del terapeuta, del amigo, de la persona a cual le fueron a recurrir para pedir un auxilio, una ayuda. Pero salieron de la cita o del encuentro ese y se olvidaron de la sugerencia y después te llaman y te preguntan, ¿y qué es lo que me habías dicho vos? Porque se les borró la mente, se les borró. Esto es propio también de la disociación, que se lleva recuerdos, se lleva momentos, porque no pueden estar presentes. Indicadores de fobia. Bueno, hay una lista tremenda de que son indicadores de conductas que son indicadoras de fobia. Voy a enumerar algunas. No mantener los límites claramente establecidos con el terapeuta o con el coacher. Llegar tarde, negarse a salir de la sesión a tiempo, tener una crisis al final de la sesión cuando la sesión ya está en tiempo cumplido. Y incluso se ha pasado más un poquito el terapeuta. Envío de correos electrónicos o llamada más allá de los límites establecidos, porque cuando uno trabaja con gente hay una cierta flexibilidad, pero cierta. Después hay una vida personal también que uno debe de atender. Acechar al terapeuta de estar preocupado por la vida personal del terapeuta, tratar de tener una dependencia extrema y literal del terapeuta, no estar dispuesto a tomar una relación terapéutica, amenazar con violencia o volverse violento o sexual en la sesión, ser violento con los demás fuera de la sesión, incapaz de pensar, sensación de confusión y vacío, responder crónicamente no sé en terapia. No poder permanecer conectado a la tierra en sesiones o en casa, estar volando siempre. No estar dispuesto a aceptar la existencia de partes disociativas. Cambiar de forma incontrolable y tener flashbacks de forma crónica. No estar dispuesto a permitir que ciertas partes entren en la sesión, por ejemplo, las partes sexualizadas o las partes que imitan al perpetrador o las partes adultas que figuran en la vida diaria. Presentarse solo como partes infantiles en la terapia, o sea, yo después voy a hablar bien más en profundidad de las partes infantiles, pero son las partes que lloran, que tienen ataques más de furia. Bueno, coaccionar la creencia o la incredulidad, debes de creerme, o decirle al terapeuta, no confíes nada de lo que yo te digo. También. No colaborar con el terapeuta para mantener la terapia en niveles tolerables pero progresivo, exigir que la relación con el terapeuta sea sexual, insistir con compartir detalles extremadamente gráficos de los abusos una y otra vez y hasta inclusive dibujarlos innecesariamente, que estos son los comportamientos exhibicionistas y voyeristas. Comportarse sádicamente con el terapeuta y disfrutar de eso, por ejemplo, decir cosas crueles, insistir en que el terapeuta satisfaga las necesidades no satisfechas, con fantasías persistentes de que el terapeuta sea la persona que te arregle la vida, hablar demasiado, escribirle demasiado, o sea, unos textos así al terapeuta también, a menudo con respecto de recuerdos traumáticos, partes disociativas o sentimientos sobre el terapeuta también, hablarse pertinentemente, incoherentemente, desorganizado, tangencial, entrar en trance o distraerse en la sesión y de manera crónica, no una vez. Permanecer imbuido en una vida intrapsíquica, en una fantasía interior en vez de estar conectado con la realidad y negarse a aceptar que hay que lidiar con la realidad externa. Permanecer en relaciones abusivas continuamente, ya sea como víctima o como agresor. Participar de comportamientos crónicos de evitación y apego, por ejemplo, te odio, no me dejes. Evitar aferrarse o volverse agresivo en las relaciones. Usar estrategias de afrontamiento destructivas como las drogas, alcohol, autolesiones. Asistir a terapia de manera inconstante. Respuestas crónicas, una respuesta así crónica siempre repetitiva entre sí o no, te estás equivocando. Eso es muy sintomático de la fobia.
externalizar los problemas a los demás, a personas extrañas incluso, que eso refleja una incapacidad para poder reflexionar sobre uno mismo. Preocupación obsesiva por la venganza o por la justicia. Intentar someter al terapeuta a las necesidades y demandas del paciente, sin tener en cuenta cualquier experiencia o necesidad subjetiva del terapeuta como ser humano. Eso es un narcisismo traumático. Ver al terapeuta como abusivo, como sádico, si el terapeuta no satisface las necesidades del paciente. Sentirse extremadamente celoso de la vida perfecta del terapeuta o de la vida de los demás. Los terapeutas muchas veces, he leído en el canal, sí, uno va a terapia y ellos están también con sus problemas personales. Gente, el terapeuta, el psicólogo, el coacher, somos todos seres humanos. Y es como decir que no tenga problemas personales, que nunca tenga un problema personal. Es como decir que al ginecólogo no le pasa más nada porque todo el día ve vaginas. Es lo mismo que decir eso. Obviamente que es un ser humano y le van a pasar cosas y van a cosas que están incluso fuera del alcance de sus manos o de su control o de su poder o de su saber. Es la vida misma. Bueno, sentirse extremadamente celoso, preocupado en forma crónica e incesante por el suicidio. La dependencia también puede ser una resistencia. Ser dependiente es una forma de resistencia fóbica para afrontar la propia fobia, para afrontar la angustia que debería de poder sentirse. Serena le suplica a su terapeuta: necesito verte 5 días por semana y 1 hora no me es suficiente. Apenas empiezo y luego tengo que irme y mis partes ni siquiera llegan hasta hablar contigo. No comprendes cuánto estoy sufriendo cada minuto. No puedo aguantar más. Ayuda verte, es lo único que me ayuda. ¿Cómo no pudiste ayudarme? Supongo que no quieres verme porque no pude pagar la tarifa completa. Sabía que realmente no te preocupabas por mí. Bien, no sé si estaré presente para más sesiones de todos modos. Serena salió de la oficina llorando y golpeó la puerta, dejando al terapeuta sintiéndose incompetente y abrumado, preguntándose qué debía hacer y temiendo por la seguridad del paciente. Serena evitaba fóbicamente sus necesidades. Su esperanza es que si puede exigir que el terapeuta esté allí y la calme, no tendrá que sentir incomodidad o dolor, o lidiar con las necesidades que no se satisfacen en la vida. Ella también tiene fobia a la pérdida del apego, busca desesperadamente al terapeuta y se siente avergonzada de su necesidad al mismo tiempo. Por eso, fíjense que es necesario que el terapeuta, el coacher o un amigo les ponga un límite. Les ponga un límite, porque ustedes tienen que aprender a estar solos con su dolor y poder procesarlo. No es... si otra persona continuamente te está calmando, entonces continuamente estás evitando el sentir. Y la única manera de sentir y progresar es angustiándote en estos procesos de sanación. Otro ejemplo es de cómo utilizar este es heavy este ejemplo, es cómo se utiliza el enojo como resistencia también. Y este otro caso, Tim tenía una parte enojada que tendía a volverse violenta con los demás, cuando de repente arrojó una almohada a su terapeuta en sesión. El terapeuta le dijo que se detuviera y se sentara y hablara en lugar de tirar cosas. Tim reaccionó enojado. ¿Quieres lavarme el cerebro para ser uno de esos robots sumisos y silenciosos, como todos los demás en esta sociedad? ¿Quieres que me libere de mi ira? Tengo derecho a estar enojado. Tú eres el que no puede soportar mi ira. ¿Y qué pasa si arrojo algo en tu oficina? No te golpeé y no tenía la intención de golpearte tampoco. Estás haciendo un gran negocio de la nada. Pensé que se suponía que podías aceptar mis sentimientos. Me siento totalmente traicionado. Tim se resistió a darse cuenta de que la forma en que expresaba su enojo era inapropiada y aterradora también hacia los demás. Fue más fácil para él manifestar su ira y culpar al terapeuta porque fóbicamente evitaba reflexionar sobre su ira
y descubrir lo que podía haber debajo de ella, tal vez dolor, vergüenza o sentimiento de impotencia. En vez de hablar de eso, no, me hundo en la ira, fóbicamente, para evitar lo otro. También sintió vergüenza por arrojar impulsivamente la almohada y atacar al terapeuta. Le permitió evitar su vergüenza también. Y para todos ustedes, a ver, hay gente que se resiste a los psicólogos y a la psicología y no creen, y yo les digo la verdad, yo tampoco creo en la psicología, porque la psicología no es una cuestión de creencia. Las cuestiones de creencias son cuestiones de fe y eso están ligadas a las religiones. La psicología es una ciencia. Y si vos identificaste estos patrones de conducta, los identificaste en vos, no es que seas defectuoso. Si tenés una necesidad de no abandonarte más, no tenés dinero, anda hasta en un hospital público, siempre vas a tener un psicólogo gratis que te pueda ayudar. Y la psicología es una cuestión de confianza en la ciencia. En la ciencia tenemos confianza, no tenemos fe. No es una cuestión de que si creo o no creo. O sea, te perjudicás vos y te autosaboteás y cometés autoabandono. Y para todos ustedes les dejo una pregunta final después de esto que traje, este material que traje en este video. Es necesario que te preguntes a vos mismo, ¿cómo es que te ayuda la fobia conteniendo ese llanto que está dentro de vos? Y como dice Claudio María Domínguez, todas las publicidades que veo en C5N siempre, la vida es la capacidad que tengas para interactuar en este preciso instante. Un beso, gente, que lo aprovechen y sigan los videos que siguen con respecto, que voy a seguir hablando de las partes disociadas, que son realmente talleres. Para los que hacen terapias les van a servir un montón, y para los que no hacen terapia tal vez les dé el puntapié para iniciar ese camino y cortar con el autosabotaje, con ese autoabandono que se hace muchos de ustedes. Un beso grande, que estén bien.